Luz, cámara, cuento. Debo reconocer que todo lo que sé acerca de las mujeres y su mundo se lo debo a mi abuela, porque apenas cumplí 7 años, mi abuela me dijo, ya es tiempo de que vos empieces a aprender cómo se comporta una señorita. Y la idea de ella era que yo la acompañe a sus famosas tertulias de los viernes. Yo le dije, no, abuela, de ninguna manera iba a ir yo a esas reuniones llenas de mujeres vestidas de negro y con olor a pis de gato. No, no y no, le dije. Pero mi abuela es muy hábil y me empezó a prometer el oro y el moro. Me dijo que si yo la acompañaba a sus famosas tertulias y me quedaba derechita en la silla y apenas abría la boca para decir no gracias cuando me ofrecieran una rosquita o sí gracias cuando seguían insistiendo con la rosquita, ella me iba a prestar todo el tiempo la Shirley Temple, que era una muñeca de porcelana carísima de mi tía la soltera. Yo le dije que no, de ninguna manera, firme en mis convicciones. Además, me iba a llevar en carro tirado por caballos a la Recoleta, a visitar a su tío, el expedicionario, y dejarle flores. No, no, abuela, no. Pero yo empecé a sentir que algo se ablandaba por dentro. Me gustaría a mí bajar al sótano a jugar con el puma embalsamado y los trabucos. Silencio. Mi abuela me dejaría. Y también me daría un montón de pan con ajo frito, que es bueno para la lombriz solitaria. Y también me daría licor de las hermanas. Un poquito, nena, un poquito, en esas copitas azules que tanto me gustaban. Y también me dejaría una caja llena de pastillas del doctor Andreu, que no son caramelos, no, son remedios peligrosísimos para los niños. No, no y no. Lo dije débilmente. Y ella se dio cuenta y lanzó su última estocada. Me dijo que si yo era una nena muy buena, muy buena, muy buena, y no le decía nada a nadie, me iba a dejar ver, por un ratito nomás, el apéndice del abuelo que estaba en el frasco de vidrio, y me iba a dejar 3 pitaditas, 4 pitaditas de esos cigarritos para el asma. Y bueno, ante semejante magnificencia, yo no pude decirle que no. Y nunca me arrepentí, porque esas tertulias de mi abuela eran muchísimo más divertidas que los desfiles militares, que las kermeses organizadas por la iglesia o los remates de hacienda. Mi abuela sentada en un sillón, rodeada de esas mujeres vestidas de negro, parecía una reina. Esas mujeres recitaban poemas del tesoro de la juventud y decían cosas con fundamento. Y de vez en cuando se dirigían a mí, me miraban y me preguntaban, nena, vos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo con mi mejor cara de estampita les decía, yo, maestra, sentada en la silla baja abrazada a mi Shirley Temple. Sí, la primera lección que tuve fue cómo aprender a reír, cómo se ríe una buena señora. Y frente al espejo estaba, practica que te practica, practica que te practica, hasta que por fin me salió. Era una mezcla de tosecita, quejido, muy parecido al llanto. Después me enteré yo que ese gesto de "ah" era algo tan viejo como el mundo, según mi abuela, porque parece ser que el diablo anda al acecho de los cuerpos de las mujeres y sus aberturas. Entonces, después yo empecé a pensar qué cosas le pasarán a las mujeres. Otra de las cosas que me dijo mi abuela a media voz es que para nosotras era muy peligroso reírnos los viernes. Porque la que ríe los viernes después llora sábado y domingo.
Y yo le pregunté, abuela, ¿y qué pasa con los varones? Yo preocupada por mi abuelo, mi papá y mi novio Cachito. La abuela entonces me respondió que, no, 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 con los varones es otro cantar. Y después en forma muy enigmática me dijo, mujer de risa alegre, mala farina. En las sucesivas tertulias yo fui aprendiendo cosas sorprendentes, porque parece que las mujeres de risa fácil, también conocidas como mujeres de vida alegre, andan por ahí riéndose con la boca bien abierta, porque parece que a ellas les encanta que el diablo se les meta dentro del cuerpo. Vaya a saber para hacerles qué clase de estropicios. Yo iba aprendiendo mucho y secretamente empecé a hacerme una listita de las cosas que llevaba aprendidas. A saber, las buenas señoras no son de vida alegre, son de vida triste. Las buenas señoras sufren todo el tiempo como perras, pero está bien que lo hagan, porque así son más buenas. Las buenas señoras se levantan al alba y trabajan hasta caerse muertas. Y solo salen de su casa si van al doctor, al dentista y, por supuesto, a las tertulias de la abuela. A las buenas señoras les pasan tragedias espantosas, como por ejemplo que los cuervos que ellas crían con tanto cariño les arranquen los ojos. Eso sí, las buenas señoras están casadas con esposos muy rectos que las respetan muchísimo, a veces demasiado, y no les hacen faltar nada, o casi. Pero no todos son así, algunos son cretinos, vienen trasnochados y ellas los tienen que atender, darle los gustos, ponerle las ventosas. Claro, ¿cómo no los van a atender? Ellos son los padres de los cuervos. Las buenas señoras no comen rico, comen sano y solamente toman cerveza malta para que les baje la leche. Y una o dos copitas de licor de las hermanas para entonarse un poquito en las tertulias de los viernes. Las buenas señoras lloran mucho, mucho, y no se ríen casi nunca. Claro, ¿de qué se van a reír? En cambio, las mujeres de vida alegre son muy diferentes. Las mujeres de vida alegre andan con el diablo en el cuerpo, por eso lo mueven así como cocoritas en los teatros. Y también van al parque japonés, que es un lugar lleno de tentaciones. Las mujeres de vida alegre usan esos vestidos de seda todo apretado y tacones así altos y medias de nylon. Lo que no usan son enaguas. Por eso cuando andan caminando por ahí contoneándose se les transparenta todo. No viven en casas como cualquiera, sino que viven en palacios, rodeados de sirvientes, que las llevan de una habitación a la otra en sillita de oro, claro, para que no se cansen ni les hagan juanetes. Con las mujeres de vida alegre, nadie se quiere casar. No, por eso no tienen esposos que las respeten o que les hagan faltar nada. No, no, no. Ellas están rodeadas de sultanes, de príncipes, de reyes y también de presidentes de la República que le regalan perlas, collares, rubíes para entretenerlas. Las mujeres de vida alegre no crían cuervos, no. Ellas crían perros chiquitos, blancos, a los que le dan besos en los hociquitos, las muy asquerosas. Además, lloran muy poco y ríen mucho, porque a ellas les encanta que se les meta el diablo en el cuerpo. Hasta los viernes se ríen, las muy cretinas. Todo marchaba sobre rieles. Mi abuela estaba muy feliz de mi progreso. Yo era la primera en llegar y la última en irme. Hasta recién operada de amígdalas estuve allí. Todo marchaba bien hasta que un día negro, por culpa del licor de las hermanas,
Mientras ellas discutían acaloradamente el verdadero sentido de aquella frase que todavía recuerdo, No es por vicio ni por fornicio, sino en tu humilde servicio. y yo, en forma distraída, sin querer, empecé a tomarme los restos de las copitas. Y de golpe me empezó a agarrar la risa. A carcajadas me reía. Se ve que me olvidé de ponerme la mano delante de la boca porque se me debe haber metido el diablo dentro del cuerpo. Por eso cuando una de las señoras me dijo la consabida pregunta, ¿y vos, querida, qué vas a hacer cuando seas grande? Yo, muerta de risa y hundiéndole los ojos a la Shirley Temple, le dije, ¿a carcajadas? Yo voy a ser mujer de vida alegre. Mujer de vida alegre, de Graciela Beatriz Cabal. Hermoso, hermoso. Así abrimos La Contada con este primer cuento de Graciela Beatriz Cabal, de su libro Las cenizas de papá, su obra póstuma, Mujer de vida alegre, publicado en este libro Las cenizas de papá. Vamos a continuar ahora con otro texto de una autora que nos dejó hace muy poquito, un cuento que varias narradoras cuentan. Contarles un poquito que yo les repartí el material y ellas también buscaron cuentos. Bueno, y ahí surgió ya estos textos que estamos compartiendo. Esto lo va a contar Ceci, que puedes ir desmuteándose, Ceci, y va a estar acompañada por Teresita Gómez de Punta Arena. Luz, cámara, acomódense, cuento. Cuando su estornudo retumbó en cada una de las habitaciones vacías de la casa, don Ramiro confirmó lo que ya sabía. Estaba terriblemente solo. Llevaba ya 5 años como viudo, pero desde hacía muy poquito que tenía un dolor en el pecho, unas ganas de llorar. ¿Sería que estaba enfermo de algo o los años? Para sacarse la duda, fue a verlo a su médico, el hijo de don Pedro, el que vivía en la esquina. Cuando llegó casi no había nadie y lo atendió enseguida. Lo revisó y le dijo que no se preocupara, que no tenía absolutamente nada, que su salud era impecable, que parecía un roble, que saliera a caminar, que tomara el sol, que conociera gente, que conociera lugares nuevos. Él se sonrió, le dio la mano y camino a su casa pensaba: nuevos. Si yo vivo en este barrio desde que nací. Cuando a la noche antes de irse a dormir, sentado donde estaba, se acordó del eco de su estornudo en esas habitaciones tan vacías. La soledad lo invadió de nuevo. Pero a la mañana, cuando se levantó y tomó el desayuno que tomaba todas las mañanas, entró un rayo de sol tibio que le hizo cerrar los ojos. Entonces los abrió, tomó su abrigo, tomó el bastón, agarró sus 80 años y se fue a pasear. Quizá la caminata iba a hacer que el día no fuera tan largo. Caminó varias cuadras y al doblar para ir por las calles interiores del barrio, levantó la mirada y leyó un cartel que decía: Hugo, te quiero, Mari. ¡Wow!
Wow, pensó don Ramiro. ¿Qué tipo de Hugo sería este? Capaz de despertar esas pasiones. ¿Y esa Mari? ¿Qué tipo de mujer sería esa Mari? Muy decidida, por cierto, porque para ir a la ferretería a comprar la pintura, luego esperar que caiga la noche para ir a pintar. Muy decidida. Luego pensó, ella, ellos deben ser amantes, porque en el matrimonio no se estila esto de los muros ni de los grafitis. Tal vez ella era mayor y si fue capaz de escribirlo, fue porque ya se lo dijo a Hugo muchas veces, personalmente. Así con todos estos pensamientos, don Ramiro ya se creía el personaje de ese grafitis y sonreía. Y él pensaba que cruzaría al frente a contárselo al verdulero y le diría, ese Hugo del grafitis, ese soy yo. O tal vez iría a la casa del grafitis, donde la furiosa vecina, y le diría, ¿vio? Mari me quiere a mí y no a otro hombre, solo a mí. Tantas fantasías alrededor de estas 4 palabras hizo que se le instalara una sonrisa en la cara. Empezó a oler y a ver los colores del otoño y el otoño estaba en todas partes. Empezó a caminar y las hojas formaban en la vereda una alfombra dorada. Y cuando comenzó a caminar, lo hizo más lenta, disfrutando bajo el ritmo. Caminó como en cama. Y de golpe una hoja cayó en cámara lenta y se posó en su zapato. Qué lindo la combinación del fuego y el vegetal, del naranja y el marrón. Se propuso ir con la hoja en el zapato hasta la otra esquina. Bajó los niveles y espaciosamente caminó. Y para no caerse, le puso los brazos y hacía equilibrio. Ya había hecho un buen tramo. Y de repente, la magia se rompió. Se empezaron a escuchar la risa de unas nenas que venían hacia él. Él las miró tan divertidas y se dio cuenta que se reían de su caminata casi lunar. Entonces se agachó, agarró la hoja que tenía en el pie y se las regaló. Anduvo unas cuantas cuadras más y de pronto divisó una casona robusta, un edificio con estilo espectacular. Estaba enclavado en un terreno enorme, con unas rejas muy altas, con muchas plantas llenas de flores. La casa se vendió, pensó don Ramiro. Tanto tiempo que no había caminado por estas calles de mi barrio. De pronto se acercó a la reja y vio que adentro pendía de la reja un gran cartel que decía Residencia para mayores. Claro, era menos agresivo que si lo hubieran puesto geriátrico. Miró hacia adentro y vio muchas bancas llenas de ancianos con caras de nada y esperando, sabe Dios qué. Cuando Ramiro se iba acercando al portón general, dijo a una enfermera que trataba de convencer a una residente
que le decía, no, el portón de entrada está cerrado con llave. Y hoy es miércoles. A usted le vienen a buscar los domingos su sobrino para pasear. La mujer, elegante, muy refinada, se había quedado parada dura, no se movía y la miraba a la empleada a ver si se iba, y ella podía ir hasta el portón. Cansada ya de la situación, la enfermera levantó la voz y le dijo: Basta ya, señora María. Usted sabe que no puede salir de aquí. Imposible, imposible, dijo ella. Él me espera. Es miércoles. No le puedo fallar, me tengo que ir. Cuando vio que no se movía, se descontroló y empezó a golpear como si fuera una pared que separaba su quimera de la realidad. Cuando bajó las manos y vio ese caballero del otro lado con bastón que la miraba, se tranquilizó y se fue acercando y con la mano quiso tocarlo y le dijo: Hugo, viniste. Yo sabía que no me ibas a fallar. ¿Ves? Por eso me puse el vestidito que tanto te gustaba. ¿Te acordás? La enfermera dejó de sujetar el brazo de doña María y le preguntó al anciano: ¿Usted es pariente de ella? No, solo un viejo amigo, mintió don Ramiro. En ese caso, debo conversar con el director. Y salió, dejándolos solos. Don Ramiro tomó de su llavero una llave cualquiera, la introdujo en la cerradura, dio la vuelta y la reja se abrió. Entonces la anciana corrió y se colgó de su cuello y le dio un gran beso. El corazón de don Hugo, el corazón de don Ramiro se llenó de unas nuevas sensaciones. Vamos, vamos, por favor. Hace tanto tiempo que te espero. Y ella se acercó a la reja y tomó 2 margaritas. Una para su cabello y la otra para don Ramiro. Entonces, don Ramiro afirmó su bastón en un árbol, le ofreció el brazo y empezaron a caminar juntos, muy juntos, despacito. ¿Y saben lo que pasó? La vereda, la vereda se llenó de margaritas. Ramiro en otoño, un cuento de Mónica de Ucci, de su libro Historias de una oveja negra. Y vamos a pasar ahora con una escritora cordobesa. Todos la conocen por un cuento que trabajamos mucho en el taller que se llama El Globo Azul, que no es el cuento que van a contar ahora las chicas, que también es un cuento que habla de la cuarta dimensión, como llamamos nosotros, pero sí, este texto es de esta autora cordobesa y lo van a contar Claudia Chestia, que es de Olavarría, y va a ser acompañada por Adriana Servián, que es de Zona Sur, y entre ambas van a contar este texto de Julia Rossi. Luz, cámara, cuento. La casa estaba rodeada de un gran jardín, perfumado y colorido. A lo lejos podían verse unos árboles añosos. La abuela, todas las mañanas, casi al amanecer, salía de la cocina con su delantal blanco. Llevaba en sus manos
añosas y rugosas, trozos de pan seco, tostadas y bizcochos. Ella se sentaba en su sillón en la galería y comenzaba a desgranarlos sobre su delantal. Cerraba los ojos, respiraba profundamente, el aire fresco y ese aroma a pinos que le recordaba tanto a su Italia natal, aquellas montañas cubiertas de vegetación, de flores silvestres, a las risas y los cantos de su infancia. Las migas caían de entre sus manos, migas de pan seco, migas de bizcochos, migas de tostadas. Los pájaros se acercaban lentamente y la abuela les hablaba mientras ellos comían las migas. Cada tanto, la abuela se paraba de su sillón, tomaba el delantal de sus extremos y cargaba en él todas las migas que había hecho. Lentamente se dirigía a la tierra y llegaba a ella y desparramaba todas esas migas de pan seco, migas de bizcochos, migas de tostadas. ¿Saben dónde? Alrededor del bebedero de los pájaros. La abuela cambiaba el agua del bebedero todos los días para que los pájaros tengan agua fresca y limpia. Cuando se acercaban a beber, se entablaba entre ellos una conversación. Los pájaros entendían el idioma de la abuela. Era hermoso ver el patio lleno de pájaros y el césped, la tierra y hasta el piso de cemento se llenaba de migas de pan, de bizcocho, de galletitas blancas, blancas como su delantal. Hubo una vez en que los pájaros, de tanto que la querían a la abuela, se la llevaron alto, muy alto. El patio quedó lleno de migas. Con las primeras lluvias se formaron plantas. Con el tiempo se hicieron árboles hermosos y no dieron flores comunes. Florecieron panes, bizcochos, galletas. Misteriosamente, el patio se llenaba de pájaros y estaba lleno de migas blancas, bien blancas, como el delantal de la abuela. Árboles de pan, un cuento de Julia Rossi. Gracias por todos los mensajes que dejen acá. Adri, siempre es emocionante escucharte. Te quiero, dice Chispita. Jessica, Alejandra Jiménez, felicitaciones, bello cuento. Contarles que también del canal de YouTube están compartiendo la función Analía Aldano y otras personas más. Dice, éxito para las chicas en esta tarde de primavera. Bravo, éxitos. Y muchos mensajes más que están compartiendo aquí desde el chat también. Muy tierna historia, dice Alejandra Jiménez, de la provincia de Tucumán. Y vamos, nos quedan dos cuentos. Este cuento que han trabajado las chicas muchísimo en la adaptación, han trabajado también con vestuario, han trabajado muchísimo también en las voces de los narradores de este cuento. Es un texto que escogieron ellas, un texto que yo les repartí, lo van a contar entre las tres, ¿sí? Así que pueden activar sus micrófonos si quieren. Nancy, Virginia y Marta. Luz, cámara y cuento. María dos Braceres todavía tenía puesto los ruleros y la bata cuando sonó el timbre. Era el hombre de la funeraria que había llegado muy puntual. Abrió la puerta y se encontró
con ese jovencito tan apuesto, su chaqueta impecable, la corbata de pájaros. Entonces ella se sintió avergonzada e indeseable. Era una mujer de 76 años, esbelta, ágil. Era una mulata de cabello ensortijado. Había citado al hombre de la funeraria porque ella estaba convencidísima que se iba a morir antes de Navidad. Lo había soñado. Entonces lo hizo pasar y desplegó sobre la mesa del comedor el mapa del Panteón del Montjuic. Y allí comenzó a detallar cuáles serían las condiciones de su última morada. Primeramente tenía que estar alto, muy alto, que no la tocaran las aguas, porque recordaba la inundación de Manaos cuando los ataúdes le paseaban por la vereda. Después tenía que ser sepultada en forma horizontal. Se rumoreaba también que estaban haciendo enterramientos verticales para ahorrar espacio. Hubo algo con lo cual no pudo convencer, y era que sus veranos próximos sean pasados bajo la sombra del árbol, porque esos lugares estaban reservados para los jerarcas del régimen. Firmaron el contrato y el joven comenzó a colocar los papeles dentro del portafolio. Y miraba el cortinado, hermosos cortinados, y miraba la lámpara con los caireles, y miraba el juego de té de porcelana, y la miraba a María, y la miraba, y no lograba saber y descubrir a qué oficio se dedicaba. Entonces, con toda la indiscreción, perdonable por la juventud, se lo preguntó. La risa de María. Soy puta. ¿Qué acaso no se nota? ¿No te diste cuenta? El joven, rojo de vergüenza, corrió por las escaleras. Yo cerré la puerta, abracé a mi perrito y me puse a cantar. Hace 3 meses, yo, María Prazeres, tuve un sueño presagio de mi muerte y me apegué mucho más a mi perrito. Planifiqué el destino de mi cuerpo y de mis bienes y estuve lista para partir en cualquier momento sin molestar a nadie. Me retiré por voluntad propia y me vine a vivir a este antiguo barrio de Gracia. Me compré con todo lo atesorado un entrepiso en ruinas, arreglé la cocina, el baño a nuevo, lo llené de cortinas de colores, los muebles y el servicio los ha ido comprando en remates secretos a los fascistas que robaban en las residencias de los republicanos cuando se iban. El único vínculo que mantuve con mi pasado fue con el conde de Cardona. Él venía todos los viernes último de mes, cenábamos y después compartíamos un amor lánguido. No conocía a nadie en el edificio, salvo por una joven pareja que con una niña se habían mudado en la puerta de enfrente. Después nunca me crucé con alguien. Sin embargo, cuando repartí mi herencia, me di cuenta lo arraigada que estaba esta comunidad catalana. Todas mis baratijas fueron a parar a manos de los que estaban más cerca de mi corazón y de mi casa. Y el notario de la calle del árbol quedó reimpresionado cuando yo le dicté de memoria la lista de mis bienes, apellido de amantes y el lugar que tenía cada uno en mi corazón. Después de la visita del vendedor empecé a ir con más frecuencia al cementerio. Iba, mantenía el césped de mi sepultura, le puse florcitas, presencié el primer entierro y a las 3 semanas una chica recién casada fue enterrada en la tumba de al lado de la mía. Cuando terminó el año, todo estaba ocupado, toda esa parcela. Y yo, el invierno no me trajo ningún malestar. Después entró la ventana y el calor
y yo en realidad me sentía mucho más animada. Fue tanto que cuando llegó mi amigo el conde de estar 3 meses en las sierras, me encontró mucho más atractiva que a los 50. Después decidí enseñarle a mi perrito a que identificara mi tumba y también a que llorara sobre ella para que después llorara cuando yo estuviese muerta. Varias veces fuimos y volvimos del cementerio a mi casa. Un domingo a la tarde hicimos el ensayo final. Lo dejé partir a su albedrío, lo miré y lo fui viendo al trote, iba con su culito apretado, triste, y yo tuve que reprimir el llanto por todas las angustias y ilusiones que habíamos compartido juntos. Cuando dobló la esquina hacia el mar, esperé 15 minutos y me fui a tomar el autobús de la Rambla a la Plaza Lesseps. Y ahí lo vi sentadito esperando el cambio de semáforo en el Paseo de Gracia. Pobrecito, tan solito que lo vi. Después llegué al cementerio. Me encontré con algunas personas que casi no reconocí porque se habían sacado los lutos. En un momento escuché un brumido fuertísimo. Miré al fondo, al mar, y ahí vi un transatlántico blanco con bandera de Brasil. Y deseé profundamente que me trajeran una carta de algún hombre que hubiera muerto por mí en la cárcel de Pernambuco. Después de las 5 llegó Noy. Estaba cansado, con calor, pero triunfante. Y en ese momento superé el terror de no tener a alguien que llorara sobre mi tumba. Fue en el otoño cuando la tristeza le invadió. Una tristeza que no entendía muy bien por qué. El corazón le pesaba. Una tristeza que no olía a muerte. Volvió a tomar un cafecito debajo de los árboles con una boa de piel y una corona de flores artificiales en la cabeza. Ya se sentía la Navidad, las puertas se abrían, las ventanas, salía música en la calle, los turistas salían a caminar en el empedrado, sin tener en cuenta lo que estaba pasando con los anarquistas. En el medio de esa tensión, como todos los fines de mes, el conde de Cardona, en un rito sin modificar, fue a comer a la casa de María dos Prazeres. Fue con una botella de champán, envuelta en papel de diario para que no se notara, entre las 19 y las 21 horas. Cenaban largo, charlaban largo, y luego hacían el amor, pero un amor insulso, un amor viejo, un amor que no los dejaba contentos. Él luego dejaba 25 pesetas en la mesa de luz de su dormitorio, como lo venía haciendo hace rato, desde que la conocía. Fue lo único que el óxido del tiempo no cambió. María se preguntaba qué era lo que los unía. Y ella le había hecho algunos favores menores y él la aconsejó en su economía, sobre todo cuando ella llegó a vieja y le propusieron ir a trabajar a los burdeles donde van las putas jubiladas por 5 pesetas para enseñarle a hacer el amor a los jóvenes. ¿Qué era lo que los unía? En realidad se sentían solos cuando estaban juntos, pero no querían modificar ninguna de esas costumbres. El conde escuchaba la música sentado, tranquilo, hasta que de pronto se interrumpe con la noticia. El coronel Franco había decidido qué hacer con los 3 separatistas. Los iban a matar. Ahí el conde de Cardona, feliz, la mira a María y le dice: al fin, yo estaba segura que este iba a ser un caudillo justo. Ella lo mira y dice: ni se te ocurra, porque al primero que mate
yo te voy a poner veneno en la comida. Pero ¿y eso por qué? Porque yo también soy una puta justa. Ese día el conde se fue, no regresó, y María entendió que un círculo se estaba cerrando. Aceptó su vejez, comenzó a aceptar ciertas atenciones que tenía en la calle por su condición de vieja. Mandó a hacer una lápida, sin nombre y sin fecha, una lápida anarquista. Y cuando se iba a dormir, no ponía llave en la puerta, para que Noy pudiera salir corriendo a avisar si ella se había muerto. Los días pasaban y yo estaba cansada de ver cómo la muerte se demoraba en llegar. Y sin embargo, no fue la muerte, fue la vida la que me atrapó por sorpresa una tarde de noviembre. Había ido yo al cementerio y de repente el cielo se encapotó. Se largó un terrible chaparrón que nos empapó por completo. Apreté a Noy contra mi pecho y busqué refugio. No encontré por ningún lado. Fui a la parada de colectivos y no paraba ninguno. Fui a buscar a ver un taxi y tampoco. Y el viento y el agua se arremolinaban a mi alrededor. En ese momento, cuando uno cree que ya no existe un milagro posible para esa situación, apareció un auto grande, inmenso, de color acero crepuscular, que frenó ahí, al ladito mío, en el cordón, y se abrió la ventanilla y escucho así como un halo divino, como un soplo, que me preguntan a dónde voy. Al barrio de Gracia. Se abre la puerta y me dicen, suba, porque ese es mi destino. El olor era medicina refrigerada. Eh, la lluvia y la ciudad cambiaron los colores y ella se sintió en un lugar feliz. El conductor manejaba con fluidez, parecía magia. Y en un momento María Dupraceres se sintió miserable con ese perrito mojado durmiendo en su falda. Parece un transatlántico, sintió que tenía que decir algo. Lástima que no sea mío, ni todo el salario del mundo me alcanzaría para comprarlo, dijo el conductor. Me imagino, agregó ella. Después lo estuvo examinando. Era casi un adolescente, pelito muy corto, risitos, perfil de bronce romano. No era bello, pero tenía un encanto. Y tenía una campera de cuero gastada que le quedaba muy bien. Y pensó en lo feliz que sería esa madre cuando él llegaba. Después no hablaron más, pero ella se sintió observada por él. Y le dolió en el alma seguir viva a los 76. Se vio fea, ridícula con ese pañoleta de cocina que se había puesto en la cabeza y con ese horrible abrigo que no cambió por estar pensando en la muerte. Llegamos al barrio de Gracia. Ya era entrada la noche. Le dije al conductor, déjeme cerca, y me llevó hasta la puerta de mi casa. Cuando estacionó, abrí la puerta del auto y solté a Noy. Que vaya al zaguán. Y yo, con la mayor dignidad posible por mi edad, me bajé del auto. Y cuando giro para dar las gracias, el muchacho se me acerca y me dice, ¿puedo subir? Pero usted es insolente. Usted se está burlando de mí. De ninguna manera. Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué tendría que burlarme? ¿Puedo subir?
Volví a mirarlo y le respondí, haga lo que quiera. Di media vuelta y comencé a dirigirme al zaguán. El corazón se me salía del pecho. En eso siento el golpe de dos puertas del auto que se cerraban. Las rodillas me temblaban. Quería encontrar las llaves para abrir la puerta y siento detrás mío un jadeo, un sudor, un olor a joven. Yo no podía más de los nervios. Saco la llave, la pongo en la puerta y ahí mismo me di cuenta que mi sueño premonitorio no tenía nada que ver con la muerte. Comencé a dejar de tener miedo, comencé a tranquilizarme y a darme cuenta que había valido la pena sufrir, que había valido la pena esperar tanto, solamente para vivir este momento. María de los Placeres, de Gabriel García Márquez, cuento que está en los 12 cuentos peregrinos. Y vamos con el último cuento. Esto fue Cuarta Dimensión. El último texto lo han trabajado Verónica Maquiavelo, de la provincia de Misiones, y lo ha trabajado con Dulce Salas, de México. Y ahí voy a destacar a Dulce, un segundito que la encuentro, la estoy buscando. Aquí está Dulce. Y luz, cámara, cuento. Como ustedes verán, yo ya no soy una jovencita. Esa canción, señora de las 4 décadas, me queda chica. Ahora se la cantan a mi hija. La semana pasada fue mi cumpleaños. Mis amigas amorosas me organizaron una fiesta sorpresa. Una me invitó al cine y a tomar el té con masitas mientras las otras preparaban todo en mi departamento. Cuando abrí la puerta, estaban a oscuras cantando el feliz cumpleaños bajo la luz de una vela. Bueno, era una tipo bengala. Habrán tenido miedo que si ponían una vela por año, la torta colapsara. Y después, bueno, lo mejor, el regalo. ¿Saben qué era? Un espejo enorme de aumento, 10 de aumento. Porque la Cookie dice que cuando me maquillo, me pongo rímel, la chingo y me pinto todas las cejas y quedo como el último samurái. Un amor, la Cookie. La verdad, tenía razón la Cookie. Pero ¿cómo hago para pintarme los ojos con las gafas puestas? Ahora en el espejo nuevo me veo las patas de gallo como si fueran las amarras del Royal Caribbean o de la fragata de Sarmiento. Es más, tengo miedo de llorar por temor a que las lágrimas se me escurran por las canaletas y me produzcan una otitis. ¿Cuándo comenzaron a aparecer estos pelos de foca duros y tiesos que custodian mi labio superior y mi mentón? ¿Será en compensación por los que se me caen de otros lados? Siento, y lo que más aún es peor, veo cómo la ropa me aprieta, los pantalones me violan. Lo único que me entra es el pareo. Los zapatos de taco alto me dan vértigo y solamente puedo usar sin problema las ojotas, siempre y cuando no me aprietan los juanetes.
Las rameras ajustadas se me enroscan en mis rollitos y me aprietan como si fuera yo el muñeco del doctor Simi o los neumáticos de Michelin. En la última mamografía que me hice, la técnica estaba apurada y bueno, un poco desconcentrada. Y en vez de apretarme una lula, me apretó un rollito. El resultado del estudio decía cuerpos mamarios densos con abundante tejido adiposo. Yo no sabía lo que quería decir adiposo, entonces lo busqué en el diccionario. Y con los ojos llenos de lágrimas leí, llenos de grasa. Y mi cuello, yo no tenía esta incipiente papadita, pregonera de un próximo luz pelícano. Y los brazos, me veo los brazos, los muevo, y parezco una gallina bataraza a punto de levantar vuelo. Cuando yo era chica, nos amenazaban con el hombre de la bolsa, sí. Nos decían que nos iba a venir a buscar y nos iba a llevar, y nos metía en la bolsa. ¿Se estarían refiriendo a estas bolsas? Con forma de hamaca paraguaya. Si siguen así, dentro de poco no voy a poder meter un niño, sino el jardín infante completo. Y mis piernas, me las miro. Yo no tenía esta celulitis con aspecto de leche cortada que está migrando hacia mis tobillos. Yo en un ataque de histeria escondo el maldito espejo. Si mis amigas me preguntan, les voy a decir que me importa un pito los 7 años de mala suerte. Voy a buscar mi espejo amigo, el que está en la puerta del ropero que heredé de mi abuela. Un poco deslucido por el paso de los años, como yo, pero nos queremos tanto los dos. Me miro en él y las arrugas desaparecen, la flacidez se tensa, mis piernas parecen 2 columnas romanas. Me siento nuevamente joven, como de 30 y sin silicona, todo mío. Le puse vida a los años, que es mejor. Contenta de haber vencido el enemigo, abro la puerta de mi casa. Por suerte, el mundo no tiene espejos de aumento. La calle me espera. El espejo indiscreto, un Listo, cuento chicas. de Hilda Levi.